Moro tiene 25 páginas. Aparece también Nicolásito, su hijo. Nicolás Maduro Guerra. Además, aparece su esposa, Cilia Flores, y también quien era ministro del Interior, Rodríguez Chacín. En esa acusación de 25 páginas aparecen con nombre y apellido Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Sí. Aparece el jefe de cartel de los Zetas. Aparece también el Niño Guerrero. Niño Guerrero es el alias que tiene el jefe del Tren de Aragua. La organización narcoterrorista y narcocriminal que surgió en el penal de Aragua, en el estado de Maracay, y que tiene hoy ya dominio en varias partes de América Latina. Es más, acá se señala la triple frontera y también Bolivia. En Chile es muy fuerte la presencia del Tren de Aragua. Perdón, con el caso de Ronald Ojeda, el ex militar exiliado, asesinado y a quien acusan a Diosdado Cabello, todo por supuesto recae siempre en la responsabilidad del Tren de Aragua. Exactamente, por eso en Chile la característica particular que tiene el Tren de Aragua es justamente que ellos ocupan el territorio y cobran peaje a los locales. Entonces, como los locales no quieren pagar peaje, son desplazados. ¿Y muchos a dónde están viniendo? De los desplazados. Argentina, si bien no hay presencia del Tren de Aragua en nuestro país, sí estamos sufriendo las consecuencias del desplazamiento de armas criminales que llegan desde Chile a Argentina, porque en territorio chileno ya fueron corridas por el Tren de Aragua. Esa es la característica. Bueno, el Niño Guerrero, que es el jefe del Tren de Aragua, con ramificaciones en México y en los Estados Unidos, también aparece mencionado en estas 25 páginas donde está la acusación. ¿Y el operativo en sí cómo fue, Gus? Mirá, el operativo en sí, ahí vamos a repasar las placas que tenemos preparadas. La planificación casualmente comenzó días después, yo creo que empezó antes, pero coincide con el 25 de julio. El 25 de julio es cuando oficialmente el gobierno de Donald Trump dicta la resolución donde se señala al Cartel de los Soles, que es la organización narcocriminal y narcoterrorista encabezada por Nicolás Maduro, como una banda criminal que pone en jaque la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, entonces, tenemos un enfoque visible, la previa, 2 etapas. Durante meses Estados Unidos reforzó su presencia frente a las costas venezolanas. Recuerden la Task Force que llegó a las cercanías de las costas venezolanas, atacó supuestas lanchas del narco en el Caribe. Tenemos una segunda etapa, la preparación secreta. La CIA operó en secreto, relevó rutinas y seguridad de Maduro. Por meses, ¿no? Sí, las fuerzas especiales ensayaron la misión, usaron una réplica del complejo presidencial que está cerca de La Carlota. La Carlota, para que tengan idea, es una base militar que está en el centro de Caracas, cerca de Miraflores, cerca del Palacio Presidencial, y utilizaron esa réplica obtenida a partir de los propios aliados venezolanos que tienen en el territorio para hacer este diagrama lo más cercano a la realidad posible, ¿no? La noche del operativo, la autorización final fue el viernes 2 de enero a las 22:46. Participaron más de 150 aeronaves de 20 bases, F-35, F-22, bombarderos B-1, drones y apoyo electrónico. Esto fue clave. Eran las contramedidas que se lanzaron de guerra electrónica. ¿Para qué? Para bloquear la posibilidad de que los radares pudieran detectar a las aeronaves que estaban operando en el terreno. Acá la clave fue los helicópteros que utilizaron. Sí. Helicópteros que partieron de naves que estaban muy cerca de la costa venezolana. Recordemos que Caracas está en un valle, en un pozo a 1000 metros de altura. La ciudad costera más próxima es La Guaira, es Macuto, es Caraballeda.
Maiquetía, que es donde está el aeropuerto comercial. La Carlota es una base militar que está dentro de Caracas y que aproximadamente de Caracas a la costa hay que bajar desde la montaña. Es un camino muy peligroso, es donde se cayó el colectivo que llevaban a los jugadores de Huracán. Sí, bueno, claro. Son casi, vos corregime, Andy, cerca de 50, 60 kilómetros de Caracas a la costa. Bueno, ese es el recorrido. Ustedes ubíquense, Maiquetía, Caraballeda, Macuto, es donde está la costa más cercana a Caracas. Bueno, de ahí hacia mar adentro es donde estaban las aeronaves de las que partieron estos helicópteros que llegaron a la residencia de Maduro, lo capturaron, sí, a él, a su familia, y todo con, insisto con esto, mucho apoyo de tierra también. Ahora, se habló mucho también, Gustavo, Andy, de esas primeras imágenes, Lulas, tenemos de Maduro con lentes y con auriculares. Claro. ¿Por qué? No, y que por supuesto, porque una vez que se hace todo este proceso, a él lo tienen que tapar para evitar la vista o gesto o cualquier cosa. Mira, esta foto, esta es la imagen. Y ya aquí se supone... Botella de agua, lentes, auriculares. Claro, la ropa que le ofrece los mismos Estados Unidos, la botellita de agua, la lectura de los cargos, lo montan en el helicóptero, luego lo llevan al Iwo Jima y de allí es donde comienza el traslado directamente hasta los Estados Unidos. Para aquellos que me preguntan qué es Iwo Jima, es uno de los buques en este despliegue importantísimo que tenía Estados Unidos. Es exacto, el crucero. Recuerde que ahí estaba también el USS Gerald Ford, el portaaviones más poderoso de la flota de los Estados Unidos, como mensaje a Rusia y a China. Insisto, este despliegue de poder no era porque necesitaban tanto para entrar a Venezuela. Necesitaban, mientras entraban a Venezuela, enviar un mensaje a los demás en el mundo. Ahí estábamos viendo, bueno, este es el traslado de Maduro desde Venezuela a Estados Unidos, lo que repasábamos con Andy y con Gustavo. Veíamos recién las imágenes en vivo de lo que está pasando ahora en la puerta de los tribunales. Esto es en vivo, allí en Nueva York, voces en favor y en contra, ¿no?, de la llegada de Maduro allí, o también voces en favor y en contra de la decisión que tomó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de, bueno, efectivamente hacer lo que hizo. A las 14 horas de la Argentina, Andy, ¿qué va a suceder entonces? El juez, a quien ya describimos, ya contamos su espectacular trayectoria, un juez de 92 años, puesto en ese cargo por el expresidente Bill Clinton en 1998, en principio le va a leer los cargos a Maduro y a su esposa. ¿Qué cargos? Los cargos por los cuales se le acusa hoy y que además los vimos por la misma fiscal general Pamela Bondi, estamos hablando de conspiración de narcoterrorismo. De esto confirmarse, la pena puede llegar como máximo directamente con este caso a cadena perpetua. No podemos olvidar ni dejar de lado que Nicolás Maduro tiene 62, 63 años en este momento. Es decir, una cadena perpetua que ya lo pondría directamente a estar allí en la cárcel estadounidense. Conspiración para traficar cocaína con destino a los Estados Unidos, que de hecho esta es la raíz y de donde se agarró Donald Trump para poder hacer todo lo que están haciendo. Es importante entender, no fue Donald Trump porque Nicolás Maduro no reconoció que Edmundo González Urrutia había ganado el 28 de julio. No, esto tuvo que ser una secuencia importantísima para poder llegar a este punto. También se le acusará de asociación con organizaciones criminales y armadas. Ojo, aquí es donde entra la geopolítica que Malena mencionaba más temprano. Estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de Irán, y ya saben que Irán está en el centro de la mirada de Donald Trump cuando le ha dicho a Irán: ustedes no me creyeron, yo les dije negocien. Fui, ataqué, ahora sí me creen. Van a ser más inteligentes si negocian en este momento. Una Irán que por supuesto tiene siempre la mirada de Israel encima, y hoy Israel más fuerte que nunca también. Seguimos. Uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras explosivos, protección estatal a redes de narcotráfico, y ahí están los hechos investigados que abarcan desde el 9. Un detalle, los números también, ¿no? 5,5 toneladas de cocaína es la que habría traficado en uno de los cargamentos el cartel de los Soles. Se estima que el cartel de los Soles hoy maneja el 30% del tráfico de cocaína en el mundo. 30. El 30, a ver. A nivel mundial. Para los Estados Unidos, para el Departamento de Justicia, se estima que la banda, es eso, es una banda, una asociación ilícita, una organización criminal, póngale el nombre que ustedes quieran, pero se estima ya cuando Estados Unidos en el 25 de julio le dicta la declaración de organización narcocriminal, narcoterrorista al cartel de los Soles, se estima que esa banda
traficaba y movía el 30% de la cocaína en el mundo. Gus, Andy, tengo información relacionada con lo que maneja Mariana, que tiene que ver con ciertas acciones de petroleras. Exactamente, petroleras norteamericanos con subas de hasta 12%. Estamos hablando de Valero Energy, que sube casi 12%. Lo mismo Halliburton, que está subiendo más de 10%. Y Chevron, que por lo pronto sube casi 5%. Están acelerando las subas. Habían comenzado la jornada y en la preapertura las subas iban hasta 8%. Sin embargo, en los últimos minutos se va acelerando y estamos subiendo hasta 12%. Estas empresas son las que mencionaba Nacho, que podían ser beneficiadas por esta entrada de Estados Unidos directamente en la refinanciación del petróleo, este petróleo que es de muy baja calidad, pero que necesita de mucha tecnología para llegar a ser y llegar directamente a los Estados Unidos. Así que entrarían estas son las compañías que estarían en juego, más allá de Chevron, que ya está en Venezuela. Por eso vemos que Chevron también sube, pero estas que podrían ser directamente beneficiadas y de una forma más amplia suben hasta 12%. Teníamos antes también para compartir en imagen cómo han quedado las bases militares. Claro. ¿No? Me parece eso interesante. Vivi, si me permites, quiero sumarle justamente porque me parece realmente importante lo que mencionaba nuestra compañera acá recién con esta suba e interpretar el mensaje de Donald Trump cuando este dice, porque lo primero es recuperar, reparar el petróleo, luego el país y luego comenzaría la reconstrucción. Y Donald Trump, quien en varias oportunidades dijo our oil, our soil, our energy. ¿A qué hace referencia Donald Trump para decirle a los venezolanos de que él se iba a ser dueño del petróleo de Venezuela? Para empezar, hay que entender que Venezuela es el país que tiene mayor capacidad petrolera y recursos en el mundo. Por 17% de las reservas petroleras mundiales, es el país que más reservas tiene, de baja calidad, como mencionábamos recién, por eso necesita de mucha tecnología. De la refinería. Y esa refinería llegó por los Estados Unidos. Y en el 2007, Hugo Rafael Chávez Frías, bajo este movimiento de expropiese todo, en ese momento no hubo una respuesta directa ni contundente de los Estados Unidos y se quedó la situación así. Y Donald Trump hoy dice, nosotros vamos a recuperar todo lo que nos deben desde el 2007, así que el nombre Citgo seguramente va a estar muy puesto sobre la mesa. Un detalle. Acuérdense quién era uno de los dueños de Halliburton, Dick Cheney. El que era ministro de Defensa de Bush. Miren cómo se va tejiendo todo, ¿no? Un entramado. Y además, cuando volvió a solicitarle cooperación a Delcy, lo que le dijo es, queremos el petróleo. Está muy insistente y muy directo respecto a la solicitud que tiene con el petróleo. ¿Eso le resta credibilidad a Trump, Andy? Digo que, como decía Andrés Malamud al comienzo, no hable nunca de democracia, ni siquiera mencione la palabra y solo hable de petróleo. Lo que pasa es que me parece en este momento que Donald Trump también tiene que cuidar su espalda. Es decir, si bien Estados Unidos juega a ser la policía del mundo, porque además es el único país que puede, en este momento también tiene que darle algo de interés y justificación para todo este despliegue militar sobre Venezuela. Entonces no es por buen samaritano, es porque él necesita también cumplir con esa palabra de Estados Unidos primero. Hablando de despliegue militar, como recién mencionaba Andy, en la madrugada del sábado, cerca de las 5 de la mañana, hora local aproximadamente, todos nos conectábamos con esta información de que Estados Unidos estaba atacando Venezuela, puntualmente Caracas. ¿Cómo han quedado las bases militares? Eso es interesante verlo, ¿no? Mirá, Andy, el antes y ahora el después. ¿Esto es la Carlota? Buena pregunta. A ver, la verdad que no sé esto, ¿eh? No, esto no es la Carlota. Le falta le falta la pista de aterrizaje. Claro. Pero mirá las imágenes del antes y el después. Es impresionante. Lo que muestran el ataque, ¿no? Como el bombardeo, todas esas explosiones que veíamos en la madrugada con las cámaras de los celulares que aportaron los mismos venezolanos, los ciudadanos de a pie. Ahí está. El antes y el después. Lo decíamos antes con Andy también, la cantidad de víctimas fatales que, a ver, tardamos algunas horas en tomar conocimiento de cuántas personas habían muerto. No, y que inicialmente se habló de 40 y posteriormente no fue 40-45, 40-50, no, 40-80. Automáticamente. Y cuando Trump habló de las bajas, habló también puntualmente de lo que era el ejército, o sea, quienes habían involucrado y no puntualmente de los civiles. Entonces ahí hubo una diferenciación porque para tener el saldo total había que esperar. No, por supuesto, la primera cifra de
las 80 víctimas fatales, de los 80 caídos, fue dada por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Posteriormente, Estados Unidos da claridad al respecto. Dice que hubo, de hecho, 2 miembros de la fuerza heridos cuando golpearon uno de los aviones, que de hecho Cain lo decía, el general Cain lo decía, pero que se pudieron mantener en flote con este ataque. Lo que sí es importante resaltar aquí es que efectivamente Donald Trump cumplió con esto de una operación quirúrgica. Dense cuenta que todo el operativo que estaba puesto en puntos estratégicos en las costas venezolanas, el USS, el escuadrón anfibio, el despliegue de militares, necesitó menos para poder hacer estos ataques puntuales. Ahora, Andy, nombraste a Tarek William Saab, que para mí es un personaje que poco se habla en los medios, pero es el fiscal general de Venezuela, el que maneja la justicia, sí, quien permitió también que todo este contexto que se lleva adelante en Venezuela, la justicia también haya sido cómplice, digo. Malena, y no quiero perder la oportunidad de contarte que fue el fiscal Tarek William Saab quien le dijo off the record, es decir, no de manera oficial, a la misma María Alexandra en su cara, que estaba en el rodeo en el estado Miranda, Nahuel Agustín Gallo. Ella le pregunta, pero dígame, ¿él está acá? Y él le dijo, en silencio, le afirmó que efectivamente él estaba allí. Y esa es la única información no oficial que se tiene. Es el mismo Agustín Gallo, fiscal. recordamos, sí, bueno, preso político, argentino, su mujer venezolana. No está en el helicoide. Lo tienen exacto, al lado de Caracas, en Miranda. Sí. La mujer no habla de un preso político, habla de una desaparición forzosa. Claro, tienen a Víctor, no, a su chiquito de casi 3 años. Sí. Un gendarme que lo acusaron de hacer espionaje. Sí, inicialmente, claro, él llega a la frontera con Colombia, lo interrogan, sí, se lo llevan, lo acusan de espionaje posterior, de tener un plan para asesinar a quien hoy es la presidenta a cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez. Todo esto sin prueba, por supuesto. Y allí lo dejan en la cárcel. Después, la ministra en ese entonces, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, pide fe de vida y sale esta especie de loop de video donde se le veía caminando sin fecha, ni hora, ni nada lugar, por el estilo. Ni nada, de nada. La propia mujer de Nahuel Gallo diciendo, nosotros jamás en un año tuvimos la oportunidad de comunicarnos. A ver, es un derecho básico, ¿no? ¿O no, Marcela? Que se le dé a un preso la posibilidad básico de comunicarse con su familia. Totalmente. Si no es como estás diciendo, es un secuestro, una privación ilegítima de la libertad, un secuestro forzado de personas. Es lo que decía la mujer. Totalmente, porque tiene razón. Es que fue así. Es que fue así. ¿Dónde está? ¿Cómo y yo está? quiero saber dónde están los que reclaman por un argentino que está... Es decir, hoy defienden a un dictador y se olvidan de que hay un argentino que está ya secuestrado de manera forzosa, que nos recuerda las peores épocas de la Argentina. Lo más nefasto. No, y que además pude conversar en varias oportunidades con María Alexandra y también con otros expresos peruanos, por ejemplo, que estuvieron allí, salieron y me contaron que Nahuel Agustín Gallo no perdió la oportunidad cada que tenía para cantar el himno nacional argentino, haciendo muestra de que él se encontraba en ese lugar. Y además todo el trabajo que tiene que hacer la familia desde acá, ¿no? Con un nenito que va a cumplir 3 años ahora en enero y que prácticamente no tiene registro de su papá, entonces la mamá de ese nene, la mujer de Nahuel, mostrándole constantemente videos de su papá para que recuerde la voz y cómo era con él, digamos, y sostener todo eso. Vivi, no podemos dejar por fuera también un poco que uno cuando está en canales tan importantes como este y hace conocida una historia como esa, uno siempre se deja ahí al espectro, a lo que es el dominio público y tener que luchar también con la cantidad de tantos argentinos como venezolanos que criticaban diciendo, pero ¿por qué fuiste a Venezuela sabiendo cómo era la situación? Es decir, culpándole de toda la situación que pasó y ella tener que explicar diciendo, y me dejé llevar por la emoción o el extrañarle directamente. A ver a su familia. A ver a su familia. Male, ¿tenías un posteo? Sí, exactamente, porque el Consejo, en realidad la ONU, a través de su cuenta oficial, Naciones Unidas, publicó parte de lo que se resolvió en la reunión del Consejo de Seguridad que se dio a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Dice Venezuela, Antonio Guterres dijo al Consejo de Seguridad que sigue profundamente preocupado porque no se ha respetado el derecho internacional en relación con la acción militar de Estados Unidos del 3 de enero en Venezuela. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales dependen del compromiso continuo de todos los Estados miembros de cumplir todas las disposiciones de la Carta. Quiero hacer una aclaración. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 países. De esos 15 países, los que tienen el poder de veto son 5 miembros que son permanentes. De estos 5 miembros que son permanentes, el más fuerte es Estados Unidos. También lo conforman China, también está en Rusia, pero recordemos lo que dijo Andrés Malamud. Incluso Donald Trump, en esta situación de querer pacificar
similar cuando lo hizo en su momento con el conflicto entre Hamas e Israel. Notoriamente la ONU lo que hace es proclamarse. Lo que pasa es que el poder de acción o el poder de accionar ante este tipo de situaciones geopolíticas, la verdad es que es cada vez más chico el margen de maniobra. Claro. Pero bueno, el Consejo de Seguridad es lo que definió hasta el momento. Vale, y en una situación como esta, el poder que tiene la ONU es cada vez menos, tomando en cuenta que hay países que tienen el poder de veto. Es decir, la ONU puede resolver cuando estamos hablando de dos países pequeños, pero cuando estamos hablando de una potencia como lo es Estados Unidos, la policía del mundo, y Venezuela, con intereses entre China y Rusia, es prácticamente para enviar un comunicado donde se van a poner a favor o en contra, pero nada más que eso. Es decir, no va a servir más allá que para hacerlo público. ¿Y por qué quiero resaltar esto, Vivi? A Donald Trump le preguntaron, ¿qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con China? Los periodistas. Y Donald Trump hizo, pero a mí lo que me interesa es entender el lenguaje corporal más allá de, lo que Donald dice. Trump. Es que es el 70% de lo que decimos. Exacto, Donald Trump llegó y dijo, a Rusia, China, a eso les vamos a seguir vendiendo el petróleo. Es decir, a todo el mundo le dijo, ellos no están pendientes de los venezolanos. Quieren, al igual que nosotros, el petróleo. Y nosotros ahora control, se los vamos a seguir vendiendo. Entonces te deja demasiado en tan poco tiempo. Andy, hoy va a ser la tercera noche, ¿no?, de Maduro y de su esposa en prisión. A ver, fue el sábado a la madrugada, domingo a la noche. Hoy va a ser la tercera noche. De ellos en prisión. No, la segunda, porque si fueron la segunda. Porque la madrugada fue la madrugada, estaban en Venezuela. Por eso, sábado a la noche, domingo a la noche, hoy es la tercera. Correcto, hoy va a ser la tercera. Gracias, Marcel. Hoy va a ser la tercera, pero digo... La mía es la tercera sin dormir, Vivi, por eso tampoco vamos a sacar la cuenta. Escúchame, mucho trabajo. A las 2 de la tarde lo van a ver al juez. Y es, a ver, un juicio que puede durar... ¿Cuánto tiempo? Mira, esto se puede extender porque para empezar ya tenemos un margen de 45 días. Es decir, ya hoy tenemos una idea más clara por el abogado. Exacto. Entonces, si ahora le designan como derecho de garantía mínimo este abogado del Estado, porque recordemos que Nicolás Maduro, a pesar de todo el dinero que pueda tener, todo está congelado, inclusive el de Suiza. Ahora se le asigna un abogado y entre 30 y 45 días él va a tener la oportunidad de tener a sus grupos de staff de abogados que podrían venir de Rusia, de China, de Cuba, para obviamente poder explicarle cuánto tiene que decir. Ahora, aprovecho que la tengo Marcela Campañuela aquí con nosotros, que es abogada además. ¿Cómo, o sea, Maduro y su esposa claramente se van a pronunciar inocentes? ¿Cómo defendés a Maduro? Bueno, el defensor oficial está obligado. Vos lo que hace un defensor es garantizar un debido proceso, ¿no? Yo tengo familiares que son defensores oficiales y lo que garantiza, eso no quiere decir que vos estés de acuerdo con lo que hizo el acusado, pero vos tenés que garantizar que tiene un debido proceso, que se cumplen todos los pasos que tiene que tener un juicio donde esté garantizada la defensa en juicio del imputado. Bueno, pero vos lo guiás en su defensa. No, y si no está el abogado, el proceso es declarado nulo. Claro, por supuesto. No, tiene que estar. Por eso. Claro, ¿No lo guías en su defensa? Bueno, sí, vos vas a frenar cuando se haga algo que no corresponda y vas a guiar qué cosas pueden ayudarlo a declarar o no declarar o reservar, obviamente. Pero acá es difícil que le fijen fianza, también teniendo en cuenta la magnitud de la recompensa que pedían, que ofrecían por él, y también la gravedad de los delitos. Y además teniendo en cuenta que es una persona que no tiene arraigo en Estados Unidos. Claro. No, Gustavo, y además la fianza no es una opción en esta primera instancia, porque además de pagar con cárcel, va a tener que pagar sumas cuantiosas de dinero por los daños ocurridos. Exacto. Lo que yo pienso, y corrígeme acá si no estás de acuerdo conmigo, es que el abogado va a tener que apelar 2 puntos. El primero, lo que se ve así a primera sin tener que ahondar mucho en el caso, es en el modo en cómo lo sacan. Es decir, un poco apelarle a que es un presidente, entonces van a decir, así no se saca a un presidente. Claro. ¿Sí? Y esa sería una de las apelaciones. No sé si impugnar al juez. Llegaría a decir, usted no está a cargo, apártese de esta situación. Por no sé un si tema eso de puede jurisdicción. ser. De jurisdicción, exactamente. Hay que tomar en cuenta, no es dato menor, se está haciendo en Nueva York, estado que tiene validez para la pena de muerte en los Estados Unidos. Porque también se habló de esa posibilidad. Si se llega a confirmar homicidio, por supuesto. Entonces, imagínate los niveles de pena. No quedó descartado. Falta muchísimo todavía. Nada se descarta, esto recién comienza. Y también comienza la situación en Venezuela porque se va a desarrollar de un momento a otro, de hecho estamos en vivo, la asunción de manera interina de Delcy Rodríguez. Y que corresponde, muchos se preguntarán, pero ¿por qué Delcy Rodríguez? Recuerden que en Venezuela el vicepresidente es designado por el presidente. Esta era la razón por la cual rápidamente Edmundo González Urrutia dijo que María Corina Machado sería su vice en todo momento. Entonces Delcy Rodríguez, quien además, es decir, no es una primera que llega, no es una parecida. Delcy Rodríguez juega un papel importante desde el 2013 y hasta la fecha presente, pasándose por cuantos roles Bueno, por le eso hizo convino ruido
que ella Nicolás quedara, Maduro. ahí estamos viendo en vivo, ¿no? La asamblea de lo que está sucediendo en Venezuela y de lo que va a pasar con Delcy. Pero por eso hizo tanto ruido esto de que ella quedara al frente, ya que en su momento fue designada por el propio Maduro. Esto Claro. es lo que hacía ruido también. Sí, pero es lo que corresponde, es decir, Pero bueno, Estados eso sí. Unidos ingresa, y reitero esto, Estados Unidos ingresa bajo la narrativa de que van a capturar a quien es fugitivo de la ley estadounidense. No están hablando nunca de un presidente ni nada por el estilo. Y para todos aquellos que dicen que es una intervención militar, entonces ahí da la posibilidad, por supuesto, de negociar con Delcy Rodríguez, pues en cuestiones constitucionales que corresponde, pero además es la única que en este momento tiene la capacidad de poder evitar que se descontrole Y la hay un situación detalle. en Venezuela. Delcy Rodríguez no está entre el listado de acusados Claro. de integrar el cartel de los soles. Que no es menor eso también. Sí. Es un detalle importante, Sí, ¿no? importante. Y por eso esta sobre- amenaza también de Trump, que dice, coopere o va a tener consecuencias graves. No, Todavía no exactamente. estás en ese Pero listado. no está en el listado que No está en la aparece lista negra. Rodríguez Chacín, de Sí. Eduardo Cabello, Sí. el Pollo Carvajal, Sí. Nicolásito. No aparece ahí. Uno se fija y lee la acusación de 25 páginas y además lee también la imputación que hizo en su momento el 25 de julio cuando se declara organización narcoterrorista y narcocriminal al cartel de los soles. Y no aparece Tarek el Aizami, el ministro del Interior, aparece Diosdado, pero no aparece Delcy. Claro. Relacionado con lo que contaba antes Andy, ¿no? Respecto a esta supuesta o sospecha que hay de que ella habría cooperado con la detención. Ese lenguaje corporal con Diosdado Cabello, donde no se miraban. Claro. No se mira, él no la Sí, sí, miraba. él no la miraba fundamentalmente. directamente. Él no la miraba. Y es eso que, tampoco es menor. claro, porque el negociar en este momento nos permite preguntarnos si el negociar va a implicar entregar a Diosdado Cabello a Vladimir Padrino López por quienes se ofrecen 25 millones de dólares. Hay que entender que Estados Unidos se tomó su tiempo, pero para hacer las cosas bien. Primero, uniéndome a lo que era la secuencia que daba Gustavo en un principio, ofrece 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, por información que conlleve a su captura y o detención. Esto no se vio nunca en la historia de los Estados Unidos, ni siquiera por el enemigo público más conocido como lo era Osama Bin Laden, Al Qaeda. Es decir, Sí. esto convierte a Nicolás Maduro, al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles en Al Qaeda latinoamericano. Pasa, después de estar estos 50 millones de dólares por esta información, decreta, por supuesto, al Tren de Aragua, a la organización narcoterrorista como organizaciones terroristas a nivel internacional y se unen presidentes como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, Raúl Mulino en Panamá, en Perú la otrora presidenta Dina Boluarte, también se une el presidente Javier Milei, estos apoyando, por supuesto, a esta misma declaración que le da más legitimidad a la declaración de los Ahora, Estados Unidos. da la sensación, compartiendo las declaraciones que antes nuestra producción nos ponía en pantalla del Sí. presidente Donald Trump, de que tiene muchos frentes abiertos, muchas ventanas abiertas, ¿no? Digo, ahora está con el tema Venezuela, no se olvida de Rusia-Ucrania, no se olvida de lo que puede pasar con Groenlandia, pero dijo, denme un tiempito, en 20 Claro. días, un mes hablamos de Groenlandia también. Son muchos frentes abiertos, más aún el frente que tiene abierto dentro de su propio gobierno, chicos, porque no nos olvidemos de lo que también nos decía Andrés Malamud al comienzo, Marcela, ¿no? No lo escuché. Que se No, tiene que decía poner de del acuerdo entre el Congreso. presidente, el vice, el Congreso, claro. el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, Totalmente. que todos tienen que alinearse en el pensamiento para después accionar. Claro. No, y abriendo más frentes también, ¿no? Porque Colombia sigue abierto, dijo México también hay que hacer algo, y relacionado con Cuba dijo no vamos a hacer nada porque van a caer solos, pero América Latina también, no solo con Venezuela, sino lo amplía un poco más y pone a más países en la mira y países que se pronunciaron en contra, ¿no? Claro. Que hicieron este comunicado conjunto. Y lo que está haciendo no está desconectado una cosa de la otra. No es un Donald Trump que quiere cocinar 5 conejos al mismo tiempo y comérselos en diferentes No, todo momentos. tiene que ver, Todos obviamente, tienen que ver. claro. Todos al final, todos los conejos están formando Claro. parte. Permítame la analogía para que usted lo entienda. ¿Sí? Para hacer la misma parrilla de Donald Trump unida con todo. ¿Por qué te lo digo? Lo de Groenlandia. Él pidió que le diéramos 20 días para conversar al respecto. Sí. Si me permites, rápidamente te Dijo explico. eso. Esto, la anexión de Groenlandia en este momento, de Greenland, como le llama a Donald Trump, tiene que ver con Rusia y tiene que ver con China. Hay, por supuesto, allí buques y, por supuesto, es un territorio semiautónomo que pertenece a Dinamarca y Dinamarca forma parte de la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, que es la fuerza militar de defensa a nivel global más poderosa porque forman parte de los países que
ponen 5% hoy de su Producto Bruto Interno para que la fuerza esté allí. Pero lo que quiero que entiendan es cómo Donald Trump gira todo a su favor. Recuerden la situación Rusia-Ucrania, donde Estados Unidos con Biden estaba enviando dinero y armamento a esa guerra. Donald Trump llega y dice, esta guerra no es nuestra, es ridícula, innecesaria y bajo mi gobierno esto no hubiese sucedido. Amenaza a la OTAN con que Estados Unidos se va a ir, siendo el país que más invierte, España siendo el que menos invertía. Sin perder tiempo, Andy, porque déjame hacer un paréntesis ahí. En la propia despedida del Papa Francisco ya estaba sentado hablando con Zelensky. ¿Se acuerdan de esa foto? Sí, obviamente, que decíamos, Vivi. esta foto va a ser la tapa de los diarios de mañana y la fue. Sí, Vivi, y entonces no pierde tiempo, tampoco pierde la oportunidad. ¿Qué logró hacer Donald Trump con la guerra de Rusia y Ucrania? Logró que la OTAN ahora compre el armamento a los Estados Unidos y le dé una especie de gift card a Zelensky para que se defienda de Rusia, al mismo tiempo que le extiende el paraíso rojo, es decir, llevarse a Alaska, un punto geográficamente cercano a Rusia, pero geopolíticamente de los Estados Unidos, para volver al mundo a Putin, donde prometían un cese al fuego que no llegó, y ahí entonces salió el presidente Donald Trump diciendo, estoy cansado de la actitud de Putin, pero después dice, es mi amigo. Ahí estamos viendo todo el tiempo, abajo en el medio de la pantalla, Sí. estamos viendo lo que está a punto de suceder, digamos. Ahí estamos viendo la ONU, por supuesto, pero bueno, Delcy Rodríguez también va a jurar como presidenta interina de Venezuela, mientras estamos esperando también a las 2 de la tarde hora de la Argentina, una hora menos, 50 Claro. minutos faltan para la primera audiencia de Maduro y de su mujer frente a un juez. Al regreso de la pausa, Andy, Bien. quiero concentrarme o centrarme en el voto latino, que ya de por sí ha crecido bastante entre el primer mandato de Trump Sí. y este segundo mandato de Trump. ¿Qué puede llegar a suceder después de esto? Lo contamos. Con la comunidad latina en los Estados Unidos. Hacemos la pausa breve y ya estamos de regreso con más.